Iniciamos el debate en Razón de Estado esta noche. Hoy tenemos panel de la casa para hablar sobre lo que sucede en América Latina, ese fenómeno que está dando dolores de cabeza en la región. Tenemos a Jesús María Alvarado, Luis Miguel Reyes y Edgar Ortiz. Jesús María, empecemos contigo. ¿Qué es lo que está pasando en América Latina? ¿Lo podemos entender como un fenómeno espontáneo en donde las personas están realmente molestas con los modelos que están prevaleciendo? ¿O es un plan, digamos, deliberado, organizado por la izquierda? Hay dos modelos enfrentados. El modelo, de alguna manera, de lo que se denomina el socialismo del siglo XXI, cuyos ejemplos concretos es lo del gobierno de Venezuela, el gobierno básicamente ahora que va a tomar posesión, que es el de Cristina Fernández de Kirchner, porque Alberto Fernández es el monigote de Fernández, y básicamente el caso de Nicaragua y probablemente México. Entonces, ese modelo contrasta con otro modelo que ha sido la reacción a este, que es el modelo que de alguna manera preside el presidente Duque, el presidente Bolsonaro, Colombia, Brasil, en este caso Chile, que de alguna manera han sido los que se han enfrentado al modelo del siglo XXI. Dentro de ese conflicto ideológico de modelos, de modelo político, modelo social y de modelo, de alguna manera, hasta de relaciones internacionales, hemos venido viendo en este año, primero, una apuesta del Grupo de Lima para poder cercar a la dictadura de Venezuela, en este caso la de Nicolás Maduro, luego el fraude electoral y el desvanecimiento precisamente de esa presión internacional y la arremetida con las democracias más fuertes y estables de la región. Le hace el caso, por ejemplo, de Chile, que es el caso más icónico. Y bueno, como todo evento, hay creo que varias causas, ¿no? Está la causa probablemente de una cierta infiltración, que dicen algunos, en donde probablemente, como dicen algunos gobiernos, hayan infiltrados que de alguna manera hayan aprovechado la ocasión, pero también hay otras cosas, otros factores que hay que entender. Hay malestar en esos países, hay reformas que se han venido pidiendo desde hace años. Bueno, justamente el gobierno de Chile sale diciendo en estos días que han identificado cómo desde un país de Europa Oriental están identificando movimiento en redes sociales que es básicamente propaganda para que pueda haber más manifestaciones en ese país. Eso, sin duda alguna, es injerencia extranjera. Estamos viendo la pelea de dos modelos, Edgar, como lo que dice Jesús María. Sí, totalmente. Lo que teníamos hace 10 años, 12 años en América Latina era el auge del socialismo del siglo XXI, que de alguna forma pues, se consolida con la llegada, ya estaba Chávez, pero llega Evo Morales, llega luego Rafael Correa, Ollanta Humala en Perú, afortunadamente no da el giro, pero parecía que podía ser otra réplica del socialismo del siglo XXI. Y entonces de alguna forma ese modelo se instauró. Duró lo que duraron los boom de los commodities, que fue desde el 2003, 2004 hasta el año 2012 o 2011, y luego pues vemos el fracaso del socialismo del siglo XXI, que dicho sea de paso ha sido muy eficiente en venderse como un gran modelo exitoso, pero los hechos no respaldan su éxito. Ejemplos muy concretos: los dos países de América Latina que más reducen la pobreza son Chile y Uruguay, que en ninguno de los dos gobernó el socialismo del siglo XXI. En Chile gobierna más bien una mezcla entre Bachelet y Piñera en esos últimos 10 años, y en Uruguay el Frente Amplio, pero bueno, con una moderación distinta a las izquierdas como el socialismo del siglo XXI. Y luego, si quisiéramos ver ejemplos de países exitosos realmente, no encontramos a ninguno del socialismo del siglo XXI. Primero, Perú es el país que más reduce la pobreza, luego Panamá, luego Dominicana, por ahí entre medias estaría Ecuador, pero realmente el socialismo del siglo XXI se vendió como aquella gran maquinaria para reducir la pobreza, pero insisto, si viéramos la región como conjunto, veríamos que otros países que nunca tuvieron presencia del socialismo del siglo XXI crecieron e igualmente redujeron la pobreza, redujeron la desigualdad, generaron oportunidades, con una gran diferencia. Que el modelo, y ahí está un poco el enfrentamiento que planteaba Jesús María en su intervención, el modelo de combate de pobreza del socialismo del siglo XXI fue eminentemente clientelar. Fue repartamos el bolsón que generan los recursos naturales, en el caso de Bolivia el gas natural, en el caso de Venezuela el petróleo, igual en el caso ecuatoriano también el caso del petróleo. Entonces era un modelo de repartición que generó, claro, clases medias, que ahora tienen un temor de volver a regresar a la línea de la pobreza, pero a la par Perú, por ejemplo, que no es un ejemplo tampoco a seguir, lo hizo mucho mejor porque también redujo la pobreza, generó infraestructura, generó clase media, pero no tiene todo el conflicto político y autoritario que tienen estos países. Entonces sí, claramente vemos el conflicto entre dos modelos, uno que curiosamente no es el socialismo del siglo XXI, que ha generado un bienestar, y el otro que más bien ha generado problemas, y ya vemos lo que pasa en Bolivia, Venezuela, Nicaragua, etc. Luis Miguel, ¿cómo entender entonces lo que pasó en Argentina? Porque si bien fue, digamos, Edgar daba algunas cifras interesantes de cómo
estos gobiernos socialistas gastaron el dinero, crearon crisis enormes, en el caso de Argentina muy evidentes, y sin embargo pareciera que los votantes eligen regresar a eso. ¿Cómo entender eso? Lo que pasa es que la gente ahorita no necesariamente está votando izquierda y derecha, sino que está votando por quien le ofrece resolver sus problemas del día a día. Y en este caso, digamos, en ese sentido, en cuestión de narrativa, la izquierda latinoamericana, en el caso de Fernández, ha sido efectiva en querer vender ese mensaje que luego no logran cumplir. Y ese es el problema principal, que digamos, venden ciertas ideas a través de la repartición, a través de lo que bien mencionaba Edgar, de estos proyectos con los que se gastan un montón de dinero y luego no logran cumplir. Y luego cuando viene un gobierno, como por ejemplo el de Macri, que intenta regresar el país a una senda que pudiera sostenerse, ¿verdad? Obviamente no logra el efecto inmediato que logra regalar bolsas o que logra regalar cualquier cosa, y entonces la gente se pone molesta y quiere regresar al modelo que le ofrecía regalar cosas. Ese es el problema principal, creo yo, y es que ofrecen soluciones inmediatas que parecen sencillas, pero que meten a los países en situaciones económicas complejas. Pero en el caso de Argentina incluso vemos casos penales en contra de Kirchner, y sin embargo es que, la vemos a mí me parece que frente a la necesidad que tiene mucha de esta gente, la gente se olvida del tema de la corrupción, y pasa aquí, lo vimos. La gente votó por Sandra Torres a pesar de que tenía varios casos encima y acusaciones de relaciones con narcotráfico y demás. O sea, el tema es, prefieren resolver, asumen que todos son corruptos y prefieren resolver el tema del día a día a irse por el lado de ciertos valores. El problema de Argentina básicamente es que todos son peronistas. Entonces, al final, desde que llegó Perón y ahí se compró el mito de la Constitución, es que con una Constitución bastante liberal, como puede tener ahora Chile, el sistema político, los actores políticos del sistema, los partidos políticos se engulleron al sistema constitucional. Y eso significa que prácticamente todos los partidos son el justicialismo, todos son populistas, lo que llamaríamos hoy populismo. Entonces, ¿qué quieren del Estado? Asaltar al Estado y sencillamente convertir a los ciudadanos, como decía hace muy bien Edgar y Luis Miguel, en ese sentido, convertir a los ciudadanos en clientes. Ahora, pero convertir a los ciudadanos en clientes se da una relación completamente desigual con los valores republicanos y de Estado de Derecho, porque básicamente tienes a los ciudadanos que son básicamente los siervos de la gleba modernos que tienen que votar constantemente a quien le propone y quien le vende que solo la acción del gobierno va a redimir la pobreza, la miseria, la desigualdad. Eso es un invento, eso es una leyenda, es un mito que ha sido refutado una y otra vez. Y ese es en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos lo que tenés ya son dictaduras instaladas que ya ni siquiera permiten las votaciones libres y eso, que es otro problema serio. Pero ahí lo de Argentina ya es síndrome de Estocolmo. O sea, esto ya es el que te llevó al caos del kirchnerismo y volvés a votar por el kirchnerismo con los escándalos de corrupción de Cristina, bueno, hay que recordar, por ejemplo, el asedio que hizo Cristina a la Corte Suprema. El juez Carlos Fait, en paz descanse, fue un bastión de defensa en la Corte Suprema. Es decir, ya lo de Argentina es un problema. Además, Argentina, desde que yo nací, está en crisis. No es que yo sea muy mayor, pero ya son 3 décadas. Desde que uno tiene uso de la razón, Argentina siempre está en permanente crisis. Pero es por eso, ya es el modelo argentino. Está muy enraizado a la idea de la repartición, la idea del intervencionismo. Es alucinante ver las cifras económicas de Argentina. O sea, el tamaño del Estado argentino está arriba del 45% del PIB. Solamente se puede comparar con Francia o con los países nórdicos. Es decir, no hay parangón en la historia latinoamericana que explique la sostenibilidad de un Estado que gasta, que básicamente todo el gobierno de Kirchner fue repartir plata cuando había precios de la soja buenos y luego era inflación. Y eso obviamente en el largo plazo no se sostiene. Sí, pero en la lucha de modelos también, de sistemas, aquí lo que vemos es que de alguna manera estamos viendo que el socialismo del siglo XXI es verdad, como decía Edgar, no ha mostrado ningún resultado creíble, lo que ha sido es empobrecer y ha sido una máquina de destrucción y de venta de sistemas desastrosos para la región, pero sí vendió un relato, y el relato que vendió exitoso llegó a que el socialismo del siglo XXI, en este caso capitaneado por Venezuela, controlara los votos de la OEA. Y entonces, ¿qué ha pasado en los últimos años y décadas en América Latina? Que los sectores liberales, los sectores democráticos, los sectores que creen en un futuro mejor,
como por ejemplo el que creen de alguna manera con un resultado creíble como es el modelo chileno, sencillamente están fuera de la política, no se hacen sentir. Los liberales, las personas que están que creen en el mercado, que creen en los valores de la libertad política, han claudicado. Entonces, ese es el caso de Macri. Macri fue un gran presidente, pero con todo su discurso gradualista fracasó. Sí, lo que pasa es que también el modo de operar de muchos de estos gobiernos del socialismo del siglo XXI ha sido socavar a las instituciones democráticas. Ese es el modelo. Entonces ponen a la oposición en una situación en la que o se adaptan a las reglas, de desaparecer la oposición, o se adaptan a las reglas mafiosas que han creado para competir de forma desigual, o toman decisiones más drásticas como el caso de Bolivia, donde ya no se veía una salida más que la que encontraron. Hablemos un caso, por ejemplo, en el Chile. Nosotros vemos que Venezuela era la estrella, digamos, de este modelo del socialismo del siglo XXI. Vendía muy bien al inicio, en los primeros 10 años, como muy bien ustedes indicaban, básicamente con dinero del petróleo, pudieron mejorar sus índices, pero cuando eso se terminó, colapsó. Y hoy vemos imágenes sumamente dramáticas de hambrunas, de crisis humanitarias, de personas que están saliendo, básicamente huyendo de ese país. Pero por otra parte, el líder, digamos, de ese otro modelo era Chile. Y hoy vemos a Chile en una situación muy compleja, como nunca tal vez lo pudimos haber imaginado. ¿Cómo podemos entender ese drama de Chile, que es el país que está muy cerca o ha estado muy cerca del desarrollo y ahora está en esa situación complicada? Porque básicamente son como dos espejos. Entonces, lo que apostó Venezuela, incluso antes de Chávez, era una democracia política, y fue la democracia política más estable en la región desde el 58 hasta el 98. Y hay que recordar que mientras estaba la democracia de Venezuela, Chile tuvo su interregno militar. Pero, ¿qué pasó en Venezuela? En Venezuela lo que pasa es que se claudicó en la defensa de la libertad económica. ¿Qué hizo Chile? Chile hizo una apuesta más osada. Bueno, no habiendo democracia política, vamos a abrir el mercado. Apostó por la libertad económica durante la dictadura de Pinochet. Y luego vino la democracia. Y luego vino la democracia. Entonces, además con una tradición muy fuerte en Chile de instituciones fuertes, de burocracia fuerte, de administración pública fuerte. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Son los dos espejos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos entender en América Latina? Que las dos cosas no son excluyentes, que se puede vivir en una democracia y se puede vivir con libertad económica. ¿Qué ha pasado en Chile? Que los chilenos no quieren entender, o al menos los que están apostando en contra del modelo, que el mercado genera desigualdad. Pero esa desigualdad no significa que hay que abolir el sistema que genera los mejores réditos económicos y calidad de vida, como mencionaba Edgar. Ahora, también el sistema político tiene que abrir los canales para que el disgusto, el desinterés de las personas puedan entender ese modelo. Si no, se viene abajo. Edgar, perdón. Sí, no, pero es que, a ver, el problema en Chile es bien sencillo. El modelo generó mucho bienestar, pero no solamente la economía importa. Quizás lo que le faltó a Chile en su momento determinado fue generar aquellos mecanismos, digamos, de redistribución de riqueza mínimos, ¿no? Estándar que toda economía de mercado requiere. Pero Chile tiene de hecho política social, claro, tiene subsidios, tiene digamos, quizás lo un que digo sistema es que, en donde el Estado sí participa. No es un Estado donde no exista la política mínimo social. liberal del siglo XIX. Digo que quizás faltó, digamos, en retrospectiva, quizás falta algunos ajustes al modelo. El gran problema, ¿cuál es? Otra vez de relatos. O sea, el relato del joven chileno que no sabe lo que tiene, porque los chilenos no saben lo que tienen, porque lamentablemente no hay esa conciencia del éxito del modelo de Chile. Veamos, por ejemplo, la desigualdad. Se dice que Chile es un país súper desigual, es el sexto menos desigual de América Latina. O sea, en cifras duras no es cierto. Pero ¿qué pasa? Que hay un relato que ha calado, sobre todo en los jóvenes, de que el sistema actual es herencia de la dictadura. Entonces, lo que ha permeado digamos, en la moral del chileno promedio es eso. Entonces, lo que quieren ellos en su cabeza, en su ignorancia, diría yo, es socavar un modelo que ha traído mucho éxito, que perfectamente se podría darle un par de retoques y mejorarlo, pero quieren votar lo que tienen porque lamentablemente no saben lo que tienen. El problema de Chile, me parece, fue una minoría radicalizada que aprovecha, logra vender una narrativa en temas de desigualdad y aprovecha cierto descontento que había por temas económicos que no se habían logrado cumplir ciertas metas. Había un cierto descontento, aprovecha ese descontento para prenderle fuego a un problema importante. Ahora, lo peligroso... Pero es que lo peligroso es eso, que es una minoría radicalizada la que quiere imponer una nueva constitución sobre un montón de gente que no está tan descontenta con el sistema. Y no quiere el mecanismo democrático. Es que ese es el problema. Y hay que ver, porque digamos, el tema de la desigualdad
es ilógico hablar de combatir la desigualdad destruyendo, por ejemplo, los servicios públicos, como es el metro, que son sistemas que ayudan precisamente a combatir esa desigualdad. Entonces, digamos, no se ve coherencia con el discurso y que llegó a muchas áreas pobres de Chile. Claro, pero es que aquí ya somos desiguales estructuralmente por siglos. Entonces, aquí lo que tenemos que apostar es por más libertad, por más mercado, por políticas económicas que sean acertadas, por integrarnos al sistema capitalista global, que es lo que de alguna manera va a poder aliviar en lo posible las desigualdades. Y con esas palabras terminamos, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por sus aportes. A ustedes, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.